El oro y el moro, apa la chalanga. Tarataram, taram, tam, tarataram, tam. 11 de la mañana, 19 minutos, y aquí estamos hablando un poco de amor, de seducción, qué hacer para tener un vínculo sexoafectivo. Habíamos hablado un montón de cosas y Riggy dice, totalmente de acuerdo con amigo Juanjo, la gente no quiere conocerse, solo quieren ir a las colitas, nomás, de una. Y yo me quedé en la época de María Castaña, me gusta lo tradicional. Julia, esa canción es una belleza. Estábamos escuchando Julia de John Lennon, un regalito que me hicieron internet, y cómo estas relaciones arrancan de una determinada manera, cómo hacer para conseguir un vínculo, no sé si conseguir, estás buscando un vínculo, es como rara pero para eso la tenemos a Romy, para ayudarnos a pensar básicamente. Me parece que viene por ahí. Para ver si ordenamos algunas palabras, por lo menos, porque claro, son temas que es difícil de entender en la propia vivencia, a la hora de escuchar, es como nadie entiende nada de nada. Sí. Y a la vez, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo en el amor. Es como todo el mundo está entre las dos. Claro. No sé nada, pero ya a esta altura. No sé nada, pero lo sospecho. Claro. ¿Por qué uno elige no a veces quedarse tranca palanca? O sea, ¿qué sería eso? Porque a veces da mucha fiaca toda esta cuestión de la seducción, de conocer una persona y salir y hacerte la linda y ponerte, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué da tanta fiaca con algunas personas? ¿Por qué hay tanto miedo de conocer a un otro, de relacionarse con un otro? ¿Y por qué uno elige también? No es la soledad, porque uno no está solo ni sola, pero ¿por qué uno elige simplemente no conocer o no ir por ese lado? Yo creo que los por qué en todo esto son bastante particulares. ¿Por Sí. qué cada quien no elige? Es una respuesta bien particular sobre por qué cada quien no elige. Hay gente que le da paja, hay gente que le da entusiasmo, hay gente que creo que el nombre es algún tipo de miedo, algún tipo de riesgo. Hay un riesgo. Siempre que uno se involucra con alguien hay un riesgo. Hay un riesgo en todo vínculo porque uno asume algún tipo de responsabilidad, de intención, de estar en el otro de alguna forma, ¿no? Que es lo que hablábamos también. Por eso viene con continuidad un poco de lo que venimos hablando. Sí. En los últimos 3, 4 Patitos en Fuga venimos un poco en esta continuidad y está interesante también. Claro. Creo que acá lo que es responder preguntas sin encontrar la clave, bueno, no. Respuestas objetivas y universalizables para esto no. No, pero sí. Algunas generalidades, algunas cuestiones en las que todos más o menos nos identificamos en el temor en el posible temor del riesgo de encontrarse con un alguien, gustar, no gustar, de qué forma tiene esta persona de amar, qué forma tiene esta persona de alojar a los otros, para qué me quiere. Está bueno ayudarnos a pensar todas estas cosas, puede quizá el por qué no haya sido una pregunta acertada, pero sí ayudarnos a pensar algunas cuestiones que nos pasan y que son comunes a muchos y que por ahí no las consideramos, ¿no? Yo me quedo así, o no, yo voy al lugar que vaya, me abro Tinder y busco y estoy, ¿no? Y hay gente que pone, estoy por 5 días en Buenos Aires, ponele. Es otra red social. Sí. Exacto. Es otra red social. Las aplicaciones para citas a la larga son otra red social donde tienen objetivos diferentes, quizás porque es claro el objetivo que tiene que ver con cuestiones sexoafectivas. Ya si son solo eróticas o si querés tener
una pareja para toda la vida y encontrarla en Tinder o esto. Hay mucha gente que la usa para viajar. Porque como tiene localización y es muy rápida, la gente responde rápido y vos podés decir, hola, estoy 3 días acá, quiero conocer la ciudad, busco amigos. Sí. Y también está todo bien y aclararlo desde ahí. Creo que lo que tienen de particular estas redes sociales es que no hay eufemismos del, ay, ¿por qué me estará escribiendo? ¿Será que...? Bueno, ahí está resuelto el por qué. O porque lo gusta o porque alguna intención de este estilo hay y de hecho por eso está conectado, porque también si no te escribe, o sea, si te escribe sí, solo sí porque hay un match interés, previo. claro. Entonces, es como, creo que es como sacarle toda la fantasmagoría de le gusta o no le gusta. Claro. Y eso hay gente que le cae muy bien y hay gente que le cae muy mal. Exactamente eso. Y Presente. es generacional. ¿Por qué los pibes se relacionan mejor con, digo los pibes, por ahí de una determinada generación se relaciona mucho mejor con estas citas por internet que gente de otra generación y que se considera por ahí expuesta, ¿no? Como en la vidriera. Hola, estoy sola. Quizás por el mismo uso de las redes sociales, a las que generaciones más jóvenes están acostumbradas desde antes, son nativos de redes sociales. Sí. Nosotros nos incorporamos a las redes sociales cuando empezaron las redes sociales. Ellos cuando empezaron a estar, ya estaban las redes sociales antes, para muchos jóvenes de hoy. A ver, ¿qué edades estás imaginando, por ejemplo? ¿Cuáles tus jóvenes de hoy? 30. Ahí se ponían la pregunta filosófica de ¿qué es ser joven? Esto se puede ir lejos. Se puede ir a la mierda. Claro, 30, 20, 35, 3 para abajo. Uh-huh. Bueno, 20, 30, no sé si nacieron con redes sociales, 20 sí. Sí. 30, ay, no sé. No, 30 se formaron con ellos. Uh-huh. Son centennials, millennials. Sí, yo creo que sí, bueno, por ejemplo. Pero bueno, igual están como más ayornados Sí, en algo obvio. que les es propio, que Sí, les es propio claro. desde antes. Sí, que nadan Bueno. como pez en el agua. Claro. Nos hay ponemos un salto. nostálgicos y esto No, va a ser pero- muy gracioso. Sí. Cuando digamos que en nuestras épocas había que llamar por teléfono a la casa y que te atienda papá o mamá de la otra persona. Claro, Eso es y tener que inventar la eso es ser mentira. valiente. Claro, inventar la mentira y decir, hola, sí, yo quiero hablar con fulanito. No, pero además las cosas que hemos hecho en nombre del amor. Yo La me he ido- fuerza, sí. las caminatas, la incertidumbre de saber si lo ibas a encontrar al otro o no, a la otra o el otro. Ay, hay un cuento divino de Cassiari. Sí. Yo me ¿Qué pasaría si tuvieran todas las historias de amor un celular en la mano? Es como, Claro. Claro. se aburre, el mundo ya Tal está. cual. Es como, no tenés ni que mover, no sabes cuánto te importa el otro, ni cuánto le importas al otro, porque está todo se muy a resolvió mano. con un llamado o con un mensaje que lo haces desde ahí mismo. Yo Para la- los amantes del romanticismo, creo que los celulares, las redes sociales le han quitado casi todo, ¿no? A eso. Es más inmediato. Es más Ahora la inmediato. respuesta es querer tener algo inmediato ya. Eh, Ya. Me pasaba que cuando yo era más chica, no solo que no había, no eran comunes los teléfonos fijos y que no todas las casas tenían fijo, etcétera, etcétera. Pero las mujeres particularmente no podíamos encarar mucho, no estaba bien visto y bueno, ese era nuestro modelo. Entonces tenías que dar a entender que estabas interesada, pero ahí, Hasta ahí. Entonces un día a Beatriz la hice ir de Altabarda al aeropuerto, años 80, Como por te la gusta tierra, mandar al frente a la en gente. bicicleta, porque había un pibe que me gustaba, que hacía paracaidismo en el ¿cómo se llama? El Aeropuerto. sí, bueno, al lado, aeródromo. Y la hice ir en bicicleta prestada, porque ella no tenía bici. Fuimos de Altabarda al aeródromo para ver al pibe. El pibe me saludó, vino, me dio un beso acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y volver a las chapas, porque había que volver a 1 hora, porque si no te sacudían, ¿sabes cómo? Así que fue todo un periplo para un saludo. Y
creo que después, no sé, nos habremos visto con el pibe 2 o 3 veces y listo, y ya está. Y perdió todo. Eso equivale a un corazoncito en una historia de Instagram hoy. Exacto. Que lo haces así, con la lagaña pegada en la mañana. Oh, mira, corazón, ching. Claro. Era. Tal cual. Pero bueno, Eso se resuelve así. venía al caso. Bueno, 11:29. Es momento de que arranque la columna. Sí, en realidad ya arrancó. Ya arrancó. Lo que sí vamos a poner una pequeña Momento pausita. que arranque Una pequeña pausita Que arranque la musical. cumpleañera. Señora, váyase porque va a llegar tarde. Venimos enseguida, vamos a escuchar un poquito de música. Dale. Y venimos en breve nada más. Bueno. ¿Cuál Ay, es el tema? ¿Cuál? Estamos. ¿Cómo estamos? Ponele. 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 Bueno, muy bien, 11 de la mañana, 34 minutos. Y seguimos, mirá cómo te lo digo, seguimos con la visita de Romina Aragón y su columna de Patitos en Fuga. Hoy una temática, arde Troya. Puede ser, queremos Ah, comentarios. Hola, hola. ahí Acá está, te había cambiado el micrófono. Puede ser que esté candente de comentarios hoy. Vamos. Sí, más que candente de comentario, me parece que el tema, viste que a todos los atraviesa esto, o por soledad, o por fantasía, o por compañía. Pero sobre todo porque yo pensaba esto, ¿no? Cuando uno habla de amor, comúnmente en este modelo hegemónico de heterosexualidad, hay una realidad y en la que casi todos por ahí podemos llegar a coincidir. Pero hay otros modelos y hay otras experiencias que son las no heterosexuales. Sí, y las no monógamas también. Exactamente. ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que el territorio está bastante gobernado por la heteronorma y la mononorma también. Sí. Es como, bueno, el territorio del amor es el que responde más bien a la construcción de la familia, básicamente. Claro. ¿no? Si lo pensamos. Al modelito tradicional. Claro. Yo pensaba, bueno, ¿qué podemos decir hoy en relación a vínculos no monógamos, otras formas de vínculos, otras formatos vinculares en lo que implica lo sexoafectivo? Porque también es esto, vínculos hay de todo tipo. Está bueno ir como de a poquito. La vez pasada empezamos con esto de cómo funciona más o menos, no sé si cómo funciona, pero cómo acercarnos a entender el amor romántico y este estilo de forma de vínculo amoroso, sexoafectivo, y no hubo otra opción que hoy tener que darle continuidad en relación a otras maneras donde esos vínculos también pueden desarrollarse. Y entonces pensaba que, bueno, la gente por ahí quizás espere tips, ¿no? Que es un poco lo que estaba saliendo, ¿no? Claro. Tips para seducir o para conservar una pareja o para renovar el amor. Y yo como, prefiero que hablemos de cuestiones más estructurales siempre. Y no puedo evitarlo, pero tampoco quiero agobiarlos con las cuestiones históricas del asunto. Porque pero no está es... bueno entender de dónde venimos para saber a dónde vamos, ¿no? Sí, y porque sobre todo estas cuestiones de vínculos no monógamos se presentan mucho hoy como porfiaderas de una modernidad en la que nada les viene bien a estos jóvenes de hoy en día. Entonces medio como que tiene esa prensa, ¿no? Y tiene una prensa como muy en contra en términos de lo social establecido, y por otro lado, más en un universo progre, qué sé yo, más distinto, más libre, por el contrario, como la panacea del amor. El momento donde encontramos la forma, ahora sí dimos con la posta en esto de los vínculos sexoafectivos, no vamos a sufrir más. Y no creo que sea así, ni de la una ni de la otra. Me parece que no tiene que ver con
cuál es la mejor forma de vincularse, sino cuál es la forma en la que a mí me hace bien vincularme y con quiénes voy a vincularme. Hoy hablaban, por ejemplo, venía escuchando la radio y hablaban de la pareja de Sartre y Simone de Beauvoir, que por ejemplo ellos han sido una pareja abierta durante muchísimos años y cada uno por su lado ha tenido parejas, amantes, y me refiero a parejas a diferencia de amantes, porque, no sé, lo fortuito de una noche o vínculos que se han continuado incluso también, con afectividad, con erotismo y a plena conciencia de las otras personas que eso estaba sucediendo. Entonces el planteo no es a ver quién es más moderno, no es un invento tan moderno tampoco. Claro. Lo que está sucediendo en la actualidad es que todo está visible y eso está bueno. Todo es un poco más visible y entonces parece que todo fuera nuevo, pero no lo es. Y además cultural. Claro. Uh-huh. Sí, totalmente. Y es que todo termina siendo histórico y cultural. Por eso decía el otro día, me parece, tendríamos que haber puesto lo personal es político, pero no nos vamos a robar una frase tan importante. Pero a principios de siglo, a fines del siglo pasado, y no hablo de... y ella creía que estaba en el siglo anterior. No, chicos, estoy hablando del siglo XIX y el XX. Sí, pero a fin del siglo XIX, principios del siglo XX, ya se empieza a hablar de esto, a escribir, a teorizar, a practicar, sobre todo desde lugares más anarquistas o socialistas, plantean esto en términos de libertad. Y más que nada en libertad con una observación particular hacia la mujer. Porque... ¿Por qué siempre está el foco puesto ahí, no? Y en este caso... Las conductas de ellas. Uh-huh, justamente en este caso, porque lo toman como una necesidad de liberación de la sexualidad de la mujer. Porque de todas las... O sea, anarquistas, comunistas, un poco lo que intentan, la mirada que tienen es, no somos todos iguales y eso está mal. Tenemos que ser todos iguales en términos de derechos. O algún planteo de ese estilo donde el poder oprime. Y entonces hay una reflexión sobre, de todas las personas que somos, trabajadores, dueños, lo que sea, quienes más iguales están oprimidas son las mujeres, en cualquier estrato social. Entonces, a raíz de ese planteo también, y cómo en lo doméstico, incluso ellos mismos, cómo en lo doméstico también esa opresión se repetía adentro de sus casas. Y bueno, como un grito de liberación ahí también. La construcción de familia no es una construcción independiente tampoco de la historia, de la economía, del capital y de etcétera, ¿verdad? O sea, las familias se van necesitando en su momento para una construcción de capital de cada una. Tener un montón de hijos es tener más herramientas, más capital en su momento. Claro. Hoy día ya no. Claro. Ya no. Tener un montón de hijos es, primero, que no es tan habitual, y segundo, que no te capitaliza, sino por el contrario, te empobrece. En otros momentos era diferente. Entonces también distintas sociedades requieren distintos tipos de vínculos. Y hasta ahí voy a molestar con lo social, porque después nos vamos a embalar en esta. Claro. Porque bueno, nada. De hecho, me quedé así con preguntas, pero sí, es cierto, es cierto. Hay mucho para desandar ahí, ¿no? Sobre todo muchas preguntas aparecen. Sí, y muchas de las propuestas teóricas también tienen que ver con esto, con la monogamia, no como una elección personal solamente, sino también como un sistema, como un sistema de pensamiento, como el sistema que forma el pensamiento. Esta sociedad necesita este tipo de familias. Claro. Con perdurabilidad, que puedan construir juntos, que tengan un espacio de refugio. Hay mucho de ganancia, tanto en lo personal como en lo personal afectivo, me refiero, como en lo económico, de poder sostener un vínculo a lo largo de toda la vida. Esto es un poco también de lo que hablábamos la vez pasada.
Si vos tenés que desarticular una pareja, no es lo mismo que desarticular una familia, un hogar, una construcción de una economía en conjunto, la resolución de los problemas de la vida, donde sé que este tipo de cuestiones, la compa lo hace súper bien, entonces es algo en lo que yo ya no me ocupo. Bueno, te estás quitando también acceso a la resolución de determinadas cosas, pero en pos de una cuestión más liviana, ¿no? O sea, no se propone como un castigo de la monogamia y la exclusividad y la construcción de la familia. El planteo no es rompamos todas las familias, rompamos todas las instituciones, o por lo menos no va a ser hoy. Claro. Pero sí, bueno, hay algo donde esa forma de pensamiento implica, o sea, se ramifica en la construcción de la sociedad. Y tiene sentido. Y de pronto hoy quizás no tiene tanto sentido. No tiene tanto sentido la continuidad, la construcción de una identidad a lo largo de toda la vida. La vida propone muchísimo más movimiento a la toma de decisiones de las personas hoy en día. No se le obliga a quedarse en el mismo trabajo, quedarse en la misma pareja, quedarse en el mismo lugar. Se habilita y hasta se fomenta el movimiento adentro de la vida. Uh-huh. Entonces, claro, porque al haber más movimiento también hay más necesidades de renovar, ¿no? Tal cual. Es como base utilitaria total. Sí, porque fíjate que hay cuestiones que son como en lo chiquito y en lo macro también. Sí, ¿no? Porque te toma de frente ese micrófono, por eso vas a sentir que se te va. Ahí está. Ah, bien. En lo doméstico, en lo personal y en lo macro también, ¿no? Bien. La velocidad de las cosas que suceden, que lo estábamos hablando también hoy, la facilidad de las cuestiones, ya no va a correr hasta el aeropuerto. Claro, sí. Si podés mandar un mensaje. Ya es como medio desquiciado. Hoy sería desquiciado. Claro, sería el famoso, la toxicidad, ¿no? Tóxico, tóxica. Hoy sería desquiciado que alguien que alguien salga corriendo al aeropuerto en cual película de Hollywood y digas, no te vayas. Como, ay, policía, por favor. Es otro planteo. Pero no solo por el amor romántico, por esas cuestiones, sino porque hay otras estrategias de comunicarte, hay otras formas. Tenés como 20 pasos antes de llegar a eso. Entonces es otra cuestión. Pero bueno, sí está bueno pensar eso, ¿no? Que hace tiempo que la monogamia tiene sus planteos en contra, hay muchas personas que no la eligen como parte de su vida, independientemente, quizás no tanto, pero un poco independientemente de hacia dónde va el mundo, las personas en sus decisiones personales y vinculares muchas veces han elegido la no monogamia. Y ahora que todo tiene nombre, hay como un montón de estructuras no monógamas, donde, o sea, formas y formatos en los que se puede elegir, por decirlo de alguna forma, vincularse. Y bueno, por lo pronto, dentro de todo el panorama de la no monogamia, mucho se habla de vínculos éticos no monógamos y es imprescindible a veces hacerle esa aclaración, porque si tuviéramos que poner éticos ante cada cosa que decimos, es medio complicado. Pero la verdad es que sí, es un principio que uno tiene que llevar hacia todos, o sea, como ética comercial, sí, se supone que sí. Pero como toda esta corriente por ahí, hoy la nueva corriente viene desde un posicionamiento muy claro en relación a la comunicación y a las formas de comunicarse y de vincularse. Este agregado de vínculos éticos no monógamos está buenísimo porque quita la propuesta de la idea de consumo de cuerpos sin responsabilidad alguna, que no es lo mismo que un vínculo no monógamo o que un vínculo ético no monógamo. Vincularse es vincularse. Es encontrarse con un otro real, con sus emociones, respetarlas, mostrar las mías, saber, o sea, es realmente conectar. La idea no es ir en contra del amor para un consumo de cuerpos, sino poder construir otras formas de amor. No está en duda el amor, o lo que sea que te une a esa otra persona. Lo que está
el nuevo debate es de qué manera puedo elegir vincularme sin dañarme y sin dañar. Y dentro de todo ese panorama, 1000 opciones. Lo esencial... En otras épocas a eso se lo llamaba como una cierta moral, ¿no es cierto? Sí. Es Hoy que ese es el la problema. cuestión de la ética me parece que es un poco más profundo, más libre también, pero más profundo y que tiene que ver con el cuidado del otro. No con un mandato, sino con entender que el otro es un ser humano que tiene los mismos pesares que puedo llegar a tener yo, pero también merece respeto. Respeto y Eso. el cuidado posible Claro. también. Si bien no me Pregunta, había... pregunta. Sí, es que totalmente, porque de pronto también era... es que justamente la mirada moral Ujú. es la que no ha permitido otros despliegues a Tal los cual. vínculos. Mm. La mirada moral sacaba todo vínculo que no fuera monógamo de el estatus de está bien. Lo único vínculo que estaba bien es el monógamo. Digo, moral en mirada el sentido social. de lo represivo, ¿no? Que muchas veces plantea esta cuestión prereligiosa de la moralina. Tal cual, tal cual. Sí, que se ha planteado siempre como el vínculo superior, Sí, claro, ¿no? El vínculo, el de verdad. claro. Los otros no valían. El amor de verdad era un amor con este tipo de entrega. No desearás a otra persona Sí. y mucho menos accederás a vincularte de algún tipo, ¿no? O sea, Ujú. porque el planteo de la monogamia es, muchas veces incluye hasta el deseo. O sea, si te gusta otra persona, ya me estás engañando. Y yo creo que miradas un poquito más éticas proponen cómo vas hasta dónde podés guionar mi emoción. Claro, claro. Mi conducta, bueno, lo negociamos, es decir, no estés con otras personas. Pero ya hay puntos donde no podemos guionarle la emoción al otro. No desees. Y no. ¿Cómo hago? Hay una palabra Es que bastante es... hipócrita de todas maneras sostener eso, si no entiendo. Pero viste que se ha caído también en esta cuestión de no profundizar ni siquiera en esa cuestión de esa moral impuesta, sino que además a veces hay como ciertos títulos como, por ejemplo, una familia hecha y derecha. Anda a saber Hecha y derecha. de qué estaremos hablando, ¿no? Sí, tal cual. Hablando de la foto de esa familia, Claro. seguramente, de la foto hacia afuera, que es esa mirada Tal moral cual. de la que estás hablando. Eso, exactamente. Y de hecho, estos textos que hablábamos en un principio de 1900, etcétera, hay un texto de Engels, ni más ni menos, que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, como una especie de todo junto, ¿viste? O sea, todo esto se explica en conjunto, Bien. no está por separado. Y fue muy choqueante el otro día, ayer que estaba como buscando alguna info que habla de la monogamia y sus complementos, como el adulterio y la prostitución. Como el tipo directamente plantea, bueno, esto que estamos eligiendo inevitablemente va a tener estas dos, Claro, porque no se explica sino a la humanidad. no se puede sostener. Debatible Claro. hasta el infinito, pero lo tenía que traer como un detalle importante. Es debatible porque lo es, pero también me llamó mucho la atención que esté planteado como, bueno, como los complementos. Si vamos a elegir este sistema, también incluye estas Claro. otras cuestiones. Y es por eso justamente que se sostiene todo el marco legal también respecto de eso. Claro. Lo legal y lo ilegal, ¿no? Sí, y esta moral de la que hablamos no habla de esos complementos. Claro. Es donde ahí no, esa parte es la parte oscura. De eso del no asunto. se habla, la Ujú. famosa frase de eso no se habla. Claro, de eso no. Lo que sí estamos hablando es del amor legítimo, duradero, exclusivo, permanente, constante, de cuidado mutuo, de construcción de familia, cuidado de los hijos, asegurarse también, hay un montón de beneficios que trae Claro. la monogamia. Hay un Sí, montón de claro. beneficios a la hora de envejecer, habla también de que la finitud es un poco el quid de la cuestión de la monogamia. Saber que vamos a morir y vamos a necesitar ser cuidados también nos
urge encontrarnos con un otro para podernos cuidar entre nosotros, para poder cuidar a la prole y para que la prole nos pueda cuidar a nosotros luego. Toda esa construcción es sólida a la hora de por qué se ha elegido a nivel estructural la monogamia. A nivel estructural. En lo personal es otro planteo. Sí, pero en lo personal también. Eso un poco está, un poco no está, pero no sé hasta dónde es lo que marca el timing de los vínculos hoy en día. Creería que, lo hablábamos también el otro lunes, el deseo de mapaternar ya no estaría, por lo menos siendo elegido en las primeras juventudes. Que antes sí. Pero bueno, hay mucho beneficio, por decirlo de alguna forma, en la construcción de una familia monógama. Y bueno, y empieza, yo creo que la apertura, la salida a la luz de los vínculos no monógamos viene en el aire de dejar de tapar lo que igual está sucediendo, que es el deseo hacia otras personas, hacia otras construcciones, la obligatoriedad de desear siempre a la misma persona es como que ya no siempre, no está resonando en todas las personas. Insisto en el todas porque no es que esto es lo que hay que adherir. O sea, no hay una forma de vínculo que sea mejor que la otra. Es personas que tienen la libertad de vincularse de maneras diferentes. Que te decía que hay una palabra que está muy usada en este universo, que es tener agencia. Agencia, es decir, no encuentro yo otra palabra. A ver. Pero está bueno, ¿no? Tener hasta dónde yo tengo agencia sobre el otro. Yo tengo la posibilidad de marcar mis acciones, mis deseos, ponele, mi conducta, pero nada de eso de la otra persona. No le puedo prohibir a la otra persona que sea otra persona, claro, que sea lo que yo quiero. Y de alguna manera la monogamia lo que hace es eso, es cercenar la conducta del otro a favor de permanecer en este vínculo. Para estar acá tenés que no estar con otras personas, estar atento a mí. Esto de las jerarquías es base importantísima en los vínculos monógamos. El vínculo de la pareja es el más importante. Después los demás, después la familia, después las amistades, después otros vínculos. Pero la pareja es el plan A para todo. El motor. Exacto. Es la base, la punta de esa jerarquía. Y para sostenerse en ese lugar hay que hacer unos cuantos sacrificios. Como por ejemplo, cercenar tu deseo, tu conducta. Y a la larga, inevitablemente, tu honestidad. Básicamente. Porque si vos no podés desear o decir, uy, sos la persona más importante de mi vida en base a esta jerarquía. ¿Sabés qué? Me tiraron onda hoy. Uy, y me siento re nervioso o algo. No podés decir eso, porque eso genera un conflicto en una pareja. Claro. Entonces, la propuesta de los vínculos no monógamos es, tenemos que hablar de todo esto. No podemos hacer que no está pasando, porque sí va a pasar. Y es un reconocimiento del deseo del otro, que es el lugar donde yo no tengo agencia. No tengo la posibilidad de manejar la vida del otro, ni aunque se lo diga. Porque claro, si se lo estoy diciendo, en realidad lo que estoy poniendo son condiciones. Y en esas condiciones, igual cerceno la vida del otro. La propuesta es libertad en todo este camino. Libertad que no viene sola, viene de la mano clarísima de la responsabilidad, de la mano clarísima del diálogo, de la mano clarísima de la comunicación. Y es súper importante acá porque el planteo de los vínculos no monógamos como no hacerse cargo de nadie ni de nada, no, porque yo tengo vínculos libres, entonces no tengo ningún vínculo. Claro. Si vos estás vinculándote libremente con una persona y todo tu universo sexoafectivo forma parte de lo que esta persona le interesa saber de vos. Entonces le interesa saber a esta persona con quién más te estás vinculando o no, o de qué manera. Y entonces hay un planteo de comunicación constante. Y de responsabilidad mayor también, ¿no? Sí, claro, totalmente. Más vínculos
más responsabilidad. Más vínculos y más responsabilidad. Ujú. Porque al ser honesto con mis deseos, inevitablemente tengo que encontrar una forma de explicar las cosas sin dañar. Entonces hay todo un esfuerzo. Es un esfuerzo bastante mayor el que requiere no tener reglas. Tener reglas es más fácil si la pensás. Sí. ¿Qué tengo que hacer para tener una pareja? Bueno, no todo esto ya está. No me puedo besar con nadie, no me puedo mensajear, o depende de la pareja, cuáles son los límites de esa monogamia. No me puedo tirar onda con alguien. Pero claro que es más liviano, si se quiere, ¿no? Porque si Sí. no tenés tanta exigencia de responsabilidad, si te quedás en la zona de confort del mandato, ya sabés ahí lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Lo que mencionabas. O sea, una cosa viene aparejado con otras Sí. que son de irresponsabilidad, ¿no? Esta cuestión de la prostitución, ¿no? El engaño, la mentira, todo lo que está por de fuera, por lo que no se habla. Claro, Andá todo a ser, eso. pero no rompas este modelo, que es el que sostiene todo este capital que hemos construido a lo largo de estos años. Y si lo rompes por cuestiones eróticas, por ejemplo, toda la persona cae al vacío. Es como lo buen compañero que era, la maravillosa vínculos que estaba construyendo, el erotismo, la ayuda mutua. Esa persona que es maravillosa después de un engaño es la peor basura que Claro. pudo existir en el mundo. Y los riesgos son gigantes, o sea, es como es del todo a nada. Claro. Y el planteo de la responsabilidad subjetiva ante el otro, decir, bueno, me está pasando esto, me va a pasar esto, o es algo que ya me está pasando. ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo podemos no hacernos daño? Seguir compartiendo, ¿de qué manera? Y si el planteo, en este caso que vos decís, ¿no? El planteo es, bueno, igual voy a estar con esta otra persona. Y bueno, sí, uno tiene la posibilidad de elegir. No puedo, así no. Pero hasta dónde cae todo ese peso todo el peso de la ley, todo el peso de ser una mala persona por Claro. una cuestión que tiene que ver con esto. Es re difícil el planteo dentro de lo personal de cada pareja. Decir esto es facilísimo. Transitarlo no. Claro. Porque acá, o sea, los celos van a formar parte del asunto, claramente. Y esto es... Sí, el abandono, la finitud, la conexión que hay con la finitud, ¿no? Porque se termina la relación, se muere la relación y eso implica todo un espacio oscuro en el que caigo de incertidumbre. Calculo yo, ¿no? Digo, de las veces que he cortado relaciones, que se han terminado relaciones, con enamoramiento, sin enamoramiento, se te escapa la vida y de Claro. tanta pasión y de tantas proyecciones que uno hace en ese vínculo. Sí, pasa en todos los vínculos, pero Tal si cual. hay un vínculo en el que uno deposita todo, su economía, su cotidianidad, su día a día, la crianza de personas, Ujú. la construcción de una vida en conjunto, digo, mientras más cosas se apoyen en un solo vínculo, más pesado va a ser claramente ese puente. Claro. Em, Más cosas en juego, en riesgo. Ujú. Y esa lista que yo nombré son cuestiones más contextuales y objetivas, pero si vamos por lo emocional también, es una exigencia, no es una exigencia que una sola persona, al ser ese plan A y estar siempre arriba de la jerarquía de todos los otros vínculos, te tiene que gustar la misma música que a vos, el mismo tipo de paseos, el mismo tipo de arte, el mismo tipo de conversación. Es bastante difícil exigirle a una persona que sea el gemelo de uno para compartir todo. Ahí hay prensa para los Claro. vínculos no monógamos, porque la propuesta es poder reconocer a cada sujeto por lo que el sujeto es. No es necesario obligarlo, exigirle que también sea todo lo demás. O sea, si es un vínculo con el que convivimos muy bien, también tiene que ser un vínculo con el que nos vamos de vacaciones. Y quizás no. Tú puedes ir de vacaciones con otra gente.
O sea, quizás hay un montón de otras formas en las que uno puede llevar adelante su desarrollo y no obligatoriamente todo hacia esa persona. Se carga muchísimo a una sola persona. Pero bueno, en esto hay personas que dicen que no pueden con los vínculos no monógamos porque no podrían por los celos. Y es un re clásico. Porque es lo que uno se imagina, ¿no? Voy a sufrir. No, voy a sufrir. Y la verdad es que los celos van a estar en todos. O sea, los celos no tienen nada que ver con el formato Hay vincular. mucha decisión de estar en soledad justamente para no volver a sufrir, resentir la experiencia, ¿no? La experiencia que me traumó, por llamarlo de alguna manera. Sí, por los celos o por otras razones Sí, también. claro. Sí. Pero los celos se juegan un papel súper crucial porque de pronto es como, si yo decido que conscientemente de que mi pareja puede compartir sexualidad con otras personas y sé que va a ir a una cita, ¿cómo hago para esa noche no estar con un agujero en la panza llorando todo el tiempo pensando que lo voy a perder para siempre? Y bueno, la diferencia es que podés conversarlo a la llegada de esa persona, al otro día, en el momento en que puedas. La idea es que eso se trabaje juntos. No es que sea re simple y que para gente que sea poco celosa, pero justamente es más laburo, es más trabajo. No, claro, yo me imagino que hay que desandar mucho camino, sobre todo teniendo en cuenta de que no es lo que está afuera, sino lo que yo tengo que profundizar mi autoconocimiento para poder saber y elegir libremente, ¿no? Y después vincularme en relación, en consecuencia también de mi elección. Tal cual. Esto del autoconocimiento también es un punto bastante interesante en los vínculos no monógamos porque te enfrenta a todos los demonios, pero de frente. Claro. Ya no es algo que, no debería sentir celos porque no es, mira, me está pasando esto, siento miedo de que por haber estado con esta otra persona te guste más que yo. Y hay otros criterios, por ejemplo, se habla de la ENR, energía de la nueva relación. Tiene todo un dialecto de esta gente, tiene un diccionario. Que es como eso, el enamoramiento. Uh-huh. Y desde un planteo de, chicos, esto va a pasar, Claro. Sepamos que vos podés estar en un vínculo y si estás en un vínculo abierto, esta otra persona está libre para encontrarse con otras personas. Y capaz que en esos encuentros se entusiasme un montón, se ponga re lindo, salga de paseo y qué sé yo, y me voy a encontrar con, y nada, la alegría que implica un principio de conocerse con alguien. Y entonces el tema es cómo gestionamos esa energía de la nueva relación cuando yo estoy en ese vínculo, ¿no? Desde el otro lado, ¿cómo lo manejamos? Nada, la propuesta siempre es diálogo, comprensión, claro. Y en eso hay también mucho autoconocimiento, porque es todo sobre la mesa, tus deseos, tus enojos, tus limitaciones, y también plantear que salirse de lo eterno del no, de lo eterno del sí. ¿Sí? No, nos separamos para siempre, no quiero saber nunca más nada. No, quizás en este momento no estoy para este vínculo, veremos cómo sigue la vida, pero como un paradigma de pensamiento, se propone un paradigma de pensamiento que rompe con ciertos criterios, la eternidad, la construcción en conjunto, la obligatoriedad del deseo, uh-huh. O sea, el miedo al deseo por fuera del vínculo, que ya es un montón tenerle miedo al deseo, pero así funciona. En un vínculo monógamo es como, si te gusta alguien, ya estás en medio en peligro. Porque claro. ¿Por qué me está gustando alguien? ¿Acaso yo no sigo amando a tal persona? Bueno, hay todo una Qué una buen duda. tema, ¿no? Qué buen tema para desarrollar en algún momento, la autorrepresión. Uh-huh. Del deseo. Uh-huh. Hay un montón de formas de autorrepresión del deseo. Claro. Vamos a tener que darle una formita para ver cómo hacemos. Claro. Sí, supongo que sí, porque ya se me disparan un montón de preguntas aparte de ahí. Bueno. Dígame. No, pues si te disparan un montón de preguntas, podemos elegir un par para cerrar, porque acabo de ver la hora. Bien. Si cerraste, cerramos acá. Si no, seguimos. No hay problema. ¿Y hasta dónde uno puede cerrar un tema así? Que yo pienso, ¿qué es lo que a la gente le interesa? ¿Cuáles son los tipos de vínculos no monógamos? ¿Cómo hace?
¿cómo haces con los celos? Tips para no estar celosos. Bueno, eso creo que es lo que no va a pasar, pero el resto de los planteos quizás sí. Sí está bueno por ahí de que por lo menos 4 o 5 formas o fórmulas que sí se reconocen hoy, que no todo el universo poliamoroso, ¿sí? Hay ciertas distinciones. Sí se habla de poliamor cuando hay parejas construidas, libres o no, pero parejas construidas casi siempre son más bien monógamos, de más de 2 personas, como triejas o cuartetos, ya más gente es un quilombón. Claro. Pero bueno, si te da la logística y la palabra como para poderte entender sin dolerte, libertad. Las relaciones abiertas, que no es lo mismo que el poliamor, plantean un vínculo posiblemente jerárquico en el cual, a través del consenso que cada una pareja guste y que construyan y que vayan modificando a lo largo del tiempo, porque seguro que va a pasar, se habilita, permite vínculos con otras personas, ya sea sexuales, sexoafectivos o como sea, y esto sí es a la carta, es a gusto y a construcción, Gusto y mejor piacere. dicho, de los participantes. Muy bien, muy bien. Y hay otra cuestión que se llama anarquía relacional, que ahí hay un planteo donde la jerarquía no es aceptada bajo ningún punto de vista. No hay jerarquías, hay vínculos, todos los vínculos son iguales, los familiares, los amistosos, los eróticos, y entonces también, por supuesto, dentro de las vinculaciones los acuerdos son personales, pero la premisa es la autonomía individual. Yo con mis vínculos, si me manejo con estos códigos de respeto y responsabilidad afectiva hacia el otro, puedo vincularme con quien sea, de la manera que sea, y no voy a jerarquizar ninguno de estos vínculos, ¿no? Por lo menos estos 3 universos dentro de los vínculos éticos no monógamos estaba bueno nombrarlos para que quien quiera ir a googlear y a investigar tenga un par de palabritas, aunque sea. Bien, ¿no? bien. Yo creo que hay mucho para seguir sobre este tema. Y si tuviéramos que darle un encadenamiento a la próxima temática del próximo encuentro, ¿cuál crees que podría llegar a ir a la charla del próximo lunes? La verdad es que lo pensé y no se me ocurrió mucho. Me parece que estaba bueno pensar en esto de las responsabilidades afectivas. Bien. Pero también es acotar un constructo, a una idea, a un escenario medianamente chico para que nos alcance media hora de tener algo de diálogo, ¿no? No vamos a hacerlo tan amplio. Pero la verdad es que lo iremos develando durante me parece la que semana. lo podríamos ir develando por la semana, escuchar lo que la gente que ya nos viene siguiendo tiene ganas de escuchar, preguntar ahí, preguntar en la radio. Claro que sí, aparecen temas, ¿eh? Muchas veces yo creo que nuestros amigos y amigas que nos siguen a veces se olvidan de dejar las preguntas o el comentario, y eso estaría bueno como para que tengamos una guía mayor y abordar los temas específicamente sobre el común denominador de lo que se plantea en esos comentarios. Tal cual. Romina, como siempre, muy interesante poder charlar con vos en estos encuentros de los lunes. Nos reencontramos el próximo lunes y veremos. Tema a definir. A definir qué abordamos el próximo encuentro de esta columna que se llama Patitos en Fuga con la licenciada Romina Aragón. Muchísimas gracias, Romy, y nos reencontramos el próximo lunes. Te deseo una muy linda semana para esta que viene. Muchas gracias. Dale. Buenas tardes. Dale, Chau, chau. Muy bien, amigos y amigas, llegamos al final de este Oro y Moro de este día lunes. Hoy movidito, hoy el cumpleaños de la jefa, ya le dijimos feliz cumpleaños, muchos amigos que se sumaron, quedaron algunos comentarios en el chat. A ver, dice: con mi pareja me pasa que tenemos gustos muy opuestos, siempre estuve con personas con los mismos gustos que yo y aún así nos llevamos excelente.
temas que quedaron ahí. ¿Qué más? Dice, y lo más importante para nosotros, compartimos los mismos valores. No tiene que ver con las relaciones no monogámicas, pero, para nada, pero para esto de que no es necesario que nos gusten las mismas cosas. ¿Qué dice usted, Romina, antes que se vaya? No, por supuesto que no es necesario que se compartan las mismas cosas. Eso. Me parece interesante, sí, que se comparta una ética particular. Sí, Eso es. creo que ahí es más interesante, porque los gustos y estas cuestiones son más móviles a lo largo de la vida. En cambio, la forma que tengo de respetar al otro y de sentirme respetada por ese otro, me parece que ahí es un lenguaje que está bueno que sea un lenguaje común, Bien. el de la ética. Ese sería el punto, quizás, Me parece que más sí. importante. Ujú. Bien, interesante. Gracias, Ro. No te dejo ir, ¿viste? Que Está bien, ahí me volvió a poner... a ver qué dijeron. Bueno, última respuesta, entonces, nuestra querida compañera Romina Aragón, respondiendo a algunos comentarios en el chat. Y ya me tengo que ir porque llega nuevo sonido. Mirá, 12:13, no importa. El gato es mío y lo alimento como quiero, decía la jefa. Así que bueno, nada, nos reencontramos mañana. No te despegue la señal, que ya llegan nuevos sonidos a las 5 de la tarde. Verónica Martínez Durán y Verónica Cardoso haciendo Deriva Radio con la visita de el señor Río, ¿sí? Que es un director que está radicado en Trelew, pero que supo estar por acá y generar una escuela alrededor de su método de enseñanza o de su característica mayor en sus obras, y nos va a estar relatando eso y además la situación que está pasando a Deriva en este momento, que nos van a comentar un poquito más de qué se trata este plan de asociarte al teatro para salvar justamente al teatro, para que no cierre, ¿eh? Está muy complicada la situación, una semana que se van a vivir muchos grandes cambios económicos y a todos nos va a llegar el agua al cogote, como dice el refrán. Nos reencontramos mañana, que tengan un muy buen día. A las 5 volvemos con Deriva Radio. Chau, que tengan un buen día. Adiós. Ya son las 12, el programa terminó. El oro y el moro se despide con Juan y Julia. Qué dupla genial. La mañana juntos pasó fenomenal. En la web, YouTube, si quieres revivir el oro y el moro, siempre vas a volver a vivir. En la séptima radio, siempre a full, el oro y el